Volvemos a Agustín Laje para ver una entrevista que dio en el canal Nos Cogió la Noche de Colombia. Volvemos a Agustín Laje y Colombia. Y Agustín Laje, de nuevo en la ciudad de Medellín, en Colombia, visitándonos. Hace algún tiempo tuvimos el honor de tenerlo y nos cogió la noche con un grupo de jóvenes, hablando de todo ese conocimiento que él tiene. Y anda por aquí lanzando su nuevo libro. Esa entrevista pasada en Nos Cogió la Noche es muy buena, es una de las top 5 de las 5 entrevistas de Agustín que más me gustaría volver a ver en algún momento. Y hablando de muchas cosas que se vienen desde Argentina, cómo cambia un país de un modelo a otro y cómo cambia radicalmente. Agustín Laje, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, es un gusto estar de nuevo hablando contigo. Muchísimas gracias. Bueno, Agustín, ¿qué libro? Bueno, el libro se titula Globalismo, Ingeniería Social y Control Total en el siglo XXI. Salió en octubre del año pasado y bueno, estamos haciendo la gira anual por Colombia, que suele ser de mis giras favoritas por el nivel de politización que hay en este país. Para un politólogo llegar a un país con una cultura muy politizada, de gente que le gusta hablar de política, que discute de política, bueno, resulta sumamente atractivo. Así que voy a estar aquí en Medellín dando una conferencia, Santa Marta y también en la Filbo. Bueno, Andrea, para que entendamos, en español el título de tu libro. Bueno, globalismo, ok, está muy bien. Globalismo es un fenómeno político de nuestro siglo que está muy poco estudiado, pero yo siempre trato de anticiparme a los temas. Así como cuando lancé el libro negro de la nueva izquierda, nadie estaba hablando ni de ideología de género, ni de feminismo, ni de aborto. Y en soledad lancé ese libro y después anticipó algo que vino y por eso se convirtió en un boom internacional. De la misma forma publiqué La Batalla Cultural, que fue un libro con el cual con vos hablamos en su momento, y ese libro planteó una estrategia que fue, en definitiva, parte de la cual llevó a Milei al poder, en el sentido de que Milei avanzó con batallas culturales. Después escribí Generación Idiota, que habló sobre el wokeismo, cuando nadie hablaba del wokeismo. Bueno, ahora globalismo. ¿Qué es globalismo? Globalismo es la concentración del poder político en aparatos supraestatales. El poder político desde el siglo XVI se concentra en el aparato del Estado moderno. El Estado moderno es una criatura que tiene su tiempo. ¿Su tiempo cuál es? Bueno, más o menos entre el siglo XVI y el siglo XXI ha existido el Estado moderno. Pero en nuestro siglo XXI ese poder empieza a redistribuirse en favor de organismos internacionales que empiezan a ejercer lo que ellos llaman gobernanza global. Para traducírtelo a la vida corriente de todas las personas, podemos poner un caso muy próximo a la vivencia de cada quien. La pandemia. ¿Quién gestionó la política sanitaria de la pandemia? ¿Fue el Estado Nacional el que realmente diseñó las directrices sanitarias para enfrentar al virus? No, fue un organismo internacional. Ese organismo internacional se llama OMS, Organización Mundial de la Salud, que es parte de una estructura mayor que es la estructura de la ONU. Te pongo otro ejemplo, los problemas del cambio climático. ¿Quiénes son las autoridades políticas en ese terreno? ¿Es realmente el Estado-Nación? No, el Estado-Nación en todo caso se va acoplando a directrices y agendas establecidas supranacionalmente por acuerdos que se van gestionando en el marco internacional. Te pongo un último ejemplo, el combate contra las fake news, la desinformación en Internet y los discursos de odio. ¿Quién está empujando esa agenda de control de redes sociales? ¿Es el Estado-Nación? No, el Estado-Nación está receptando la presión de organismos internacionales que le piden a los estados más control sobre la libertad de expresión de sus ciudadanos. Y así podemos brindar un montón de ejemplos en muchas otras áreas. Es más, por ejemplo, el aborto fue una exigencia de organismos internacionales. Y si yo como país no me monto en eso, ellos me sancionan. Vas a tener voy a tener problemas. Entonces me dominan y nos están uniformando a todos. Exactamente, te puedo poner un montón de ejemplos. Sí. Vamos a ver, Guatemala. Guatemala ha sido declarada país violador de los derechos humanos por la CIDH, que es un organismo internacional de OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Son 7 comisionados internacionales que tienen el poder de decir qué país en la región viola los derechos humanos. Y como Guatemala no avanzaba con políticas de ideología de género, ni avanzaba con políticas feministas, ni avanzaba con políticas abortistas, Guatemala quedó encasillado como país violador de los derechos humanos. Y vos me dirás, ¿y qué significa en la práctica eso? Bueno, que las grandes empresas no van a poder ir a invertir en tu país porque van a cuidar su imagen y no quieren quedar pegadas a una propaganda que sugiere que en esos países se violentan los derechos humanos. Te pongo otro ejemplo, argentino. Javier Milei, quien está buscando inversiones externas en un país que se está abriendo al mundo, que está bajando sus impuestos, que está desregulando la economía, que está apostando por el libre mercado y que está saneando un desastre económico heredado, pues podría ser terriblemente afectado por este mismo organismo que todos los días intenta colocar a Argentina también como país que viola los derechos humanos. ¿Por qué? Porque no se le permite a la izquierda cortar la calle y coartar las libertades individuales del resto de los ciudadanos. Cuando la izquierda quiere cortar la calle, el gobierno manda a la policía a echar gas pimienta. Es decir, un arma no letal, un arma que no mata a nadie, un arma muy razonable para garantizar el orden público. Y sin embargo, la CIDH ha intentado ya varias veces colocar a Argentina como país violador de los derechos humanos por usar gas pimienta contra los delincuentes de izquierda que quieren
coartar las libertades de los ciudadanos. Entonces, como verás, el poder que tienen estos organismos, que no son organismos democráticamente elegidos, que no tienen ningún tipo de control por parte de la ciudadanía, sin embargo, su poder es inmenso y es cada vez mayor. Agustín, en un primer momento se nos explicó o se nos vendió o se nos manifestó que el surgimiento de esos organismos internacionales era como la Liga de los Superamigos y que se habían creado porque era el acuerdo de las potencias para que nos controlemos y entendamos. Desde ese inicio, ¿tuvo algo perverso o en qué momento hace usted la lectura de que tuvo algo perverso en eso y buscó lo que hoy estamos viendo? Tu pregunta es sumamente importante porque en realidad lo que pasó con esa estructura política internacional es lo mismo que pasó con el Estado Nacional. El Estado Nacional apareció exactamente para lo mismo, o sea, para garantizar la paz y la seguridad. La primera función del Estado moderno es controlar que la gente no se mate. Es decir, instituir un poder de policía, un sistema jurídico que haga respetar la vida, la propiedad y la libertad del resto de las personas. Por eso, el Estado moderno aparece bajo esas demandas. Los organismos internacionales, los contemporáneos al menos, aparecen bajo la misma idea en el formato Naciones Unidas en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que te promete Naciones Unidas en su cuna? Artículo número 1 de su Carta Constitutiva. Garantizar la paz y la seguridad en el mundo. Todos estamos de acuerdo, nos parece genial que aparezca una autoridad supranacional para que las naciones no se maten entre ellas, así como queremos un Estado para que los individuos no nos matemos entre nosotros. Que sin embargo no tiene ningún poder de acción porque no existe ningún ejército internacional. Exacto, es un foro de discusión y de negociación. Ahora bien, ¿qué pasó con el Estado? Cada vez fue amasijando, amontonando más y más funciones. ¿Qué pasó con Naciones Unidas? Cada vez fue amontonando y amasijando más y más funciones. Hoy cuando vos ves en Naciones Unidas qué hay, vas a encontrar salud, educación, cultura, industria, temas agropecuarios, temas climáticos, temas sexuales, temas demográficos, temas financieros, temas económicos, temas familiares, todos los aspectos de la vida social individual que habitualmente tienen encima suyo autoridades políticas nacionales controlándolos, también tienen hoy en día estructuras supranacionales que bajan a su vez sus propias agendas. Con lo cual, los individuos, nosotros, estamos bajo una jerarquía de poder inmensa. Tenés tu municipio, tenés tu departamento, provincia o estado subnacional, como se lo llame en cada lugar. Luego tenés tu estado nacional, luego tenés tu superestado regional y luego tenés tu superestado global. Claro. Lo cual es una locura. ¿Cómo controlás esa cantidad de poder? Entonces vos me preguntás, ¿qué pasó? Lo que pasó es lo mismo que pasó con el Estado Nacional, que es que el poder político tiende indefectiblemente a crecer, a solicitar cada vez más prerrogativas, hacerse cargo cada vez de más ámbitos de la vida social individual. Por eso los libertarios aparecen para ponerle ahí un freno, para decir, queremos devolver el poder a los ciudadanos y quitarle esas estructuras burocráticas. Agustín, Trump entendió eso Bueno, y por eso se retira. Exacto, Trump, de hecho, el término globalismo aparece en los grupos MAGA, los grupos trumpistas, allá por el año 2015-2016. Es un término político muy nuevo, globalismo. No es lo mismo que globalización, es otra cosa totalmente distinta. Y Trump fue muy enemigo siempre de estos organismos. Entonces, ¿qué hizo Trump? Una de sus primeras medidas, el primer día que él asume, es firmar la salida de Estados Unidos, por ejemplo, de la OMS. Sí. OMS, que estaba financiada mayoritariamente por el dinero de Trump. Después le seguía Bill Gates, perdón, por el dinero de Estados Unidos, no de Trump, el dinero de Estados Unidos. Después le seguía el dinero de Bill Gates, un privado, con muchísimos intereses en las industrias farmacéuticas y sanitarias. Y en tercer lugar venía China. Entonces Trump, al sacar de la OMS a Estados Unidos, le genera un problema financiero muy importante. Agustín, cuando nosotros estamos pensando en estas organizaciones, pensamos que es importante estar en ellas por lo que nos explicabas anteriormente, porque es que dependemos. Pero se empieza a dar un movimiento, no solo en Estados Unidos, esa tendencia anti-wokeista, Sí. si es el término Sí, acaso, exacto, sí. empieza a crecer a pasos agigantados. ¿Cuál fue ese detonante para que se despegara toda esa batalla cultural, al fin y al cabo, como también se le ha denominado, a ese movimiento en contra de lo denominado woke? Mira, yo creo que hay muchos factores a tener en cuenta. Es una pregunta muy buena. Hay muchos factores. Por un lado, la libertad de las redes sociales, que no existía hasta que Elon Musk no entró en ese terreno. Cuando Elon Musk entra en el terreno de las redes sociales comprando Twitter y cambiándole el nombre a X, presiona al resto de las plataformas de redes sociales para que liberalicen la comunicación digital. Y esto le empieza a dar aire a la derecha, por llamarle de alguna forma, para poder dar su batalla cultural de una manera totalmente acelerada en esos espacios digitales. Y empieza a ganar la batalla cultural. Empieza a ganar la batalla cultural en algo tan importante como las redes sociales. El otro gran fenómeno tiene que ver con el fracaso del modelo de mercado de los sectores woke. Los sectores woke quisieron imponer por medio de la fuerza, por algo llamado criterios ESG, que se impusieron desde los sectores financieros como BlackRock, Vanguard, Bloomberg y muchos otros más, impusieron la idea de que las empresas debían adoptar la ideología woke y vender productos bajo esa lógica. Pero el mercado les dio la espalda. Por ejemplo, la marca de cerveza Bud Light, que era la número 1 en Estados Unidos,
cae en el ranking después de meter a un travesti a promocionar la marca de cervezas. O por ejemplo, la marca de venta por departamentos Target fracasa estrepitosamente cuando coloca una sección de ropa interior para niños trans. El mercado le da la espalda. Por ejemplo, Disney. Disney no pega una desde hace rato. Desde hace rato que Disney no tiene un éxito porque está insistiendo con lo woke y el mercado le ha dado la espalda. Entonces el segundo punto es el propio mercado no ha comprado lo woke. Y políticamente hablando, han habido en nuestra región 3 puntos de inflexión. La victoria de Milei a finales del 2023, que generan un quiebre a la hegemonía del socialismo del siglo XXI que venía de forma imparable desde el año 2019 en adelante. La victoria de Bukele en febrero del 2024, 85% de los votos, el presidente más votado de todo nuestro continente, sino de todo el mundo de manera limpia. Y en tercer lugar, la victoria aplastante, arrolladora de Donald Trump en Estados Unidos, que a contrapelo de lo que suponía la prensa y las encuestadoras, que decían que Kamala Harris tenía la delantera, no solamente eso no era cierto, sino que Trump ganó por mayoría popular y hoy controla los 3 poderes del Estado. Entonces, la lucha contra el wokismo la podemos leer en términos de esos 3 factores. 1, redes sociales libres. 2, un mercado libre que elige no comprar los productos woke. Y número 3, políticos anti-woke que empiezan a ganar las elecciones. Y metámonos en política regional de América Latina. Un Lula que ya no quiere ser líder, o tal vez ya no le da. El presidente de Chile, que se me fue el nombre. Boris tampoco. Ese se perdió. Y Boris que ha moderado también su discurso. Sí, moderado, ¿sí o no? Sí, lo ha moderado. Un Maduro que no hablar. Ya todo el mundo sabe que es el payaso, el dictador de la región. Sí. Un Petro que quiere ser, Sí. pero como que no le da. Y sale un Milei y un Bukele que se roban la agenda. ¿Qué está pasando en todo ese contexto? Nuestro contexto era bien desesperanzador porque a partir del 2019 y hasta el 2023 vivimos la segunda ola del socialismo del siglo XXI que tiñó a todo el continente, prácticamente todo el continente con alguna excepción como Paraguay o Costa Rica, pero el resto del continente quedó teñido de rojo socialista. El chavismo dominó la región, dominó el continente entero. Ahora, incluso 3 países clave que nunca habían caído bajo el foro de Sao Paulo, Perú, Chile y Colombia, cayeron bajo esas garras también. Pero en el año 2023 la cosa se empezó a dar vuelta y hoy, año 2025, estamos viendo un retroceso inminente del foro de Sao Paulo en la región. Has mencionado nombres muy importantes. Chile, Boric. Vienen elecciones a finales de este año y las encuestas a Boric no le dan una victoria. Es más, ha salido un outsider en Chile, que es Johannes Kaiser, que tiene un modelo muy similar al de Javier Milei. Es un outsider joven, muy fresco, que trae nuevas ideas a Chile y que tiene muchas posibilidades de ganar. Tenemos las elecciones en Perú. En Perú, Pedro Castillo cayó hace rato, quedó Dina gobernando un país de una forma muy poco clara, y ahora el favorito en Perú probablemente sea el alcalde de Lima, que es Rafael López Aliaga, una persona de derecha fuerte, amigo de, por ejemplo, Javier Milei. Y luego tenemos Colombia. Colombia la cosa está un poco menos clara, pero yo tengo la convicción de que Colombia no es una sociedad de izquierdas. Al contrario, creo que es una de las sociedades más de derechas que hay en toda la región, pero que por el agotamiento natural de su clase política, Petro supo cómo montar una buena campaña y supo llegar al poder. Pero hoy las encuestas de opinión a Petro no le dan bien, no le dan ¿cuánto tiene? Unos 35 puntos. 37, sí. 35, salió la última, puntos. Bueno. Y sin heredero. Sin heredero. Y lo mismo la derecha, sin heredera. Ahora, ¿por qué no está tan clara la cosa en Colombia? Porque yo reciente mencionaba en Chile y en Perú un opositor. Sí. Muy claro. En Colombia ya la cosa no está tan clara. Está diluida entre muchos. Está diluida entre muchos. Tenemos a la senadora Cabal, que a mí personalmente me gusta mucho. Miguel Uribe, que también me parece una muy buena persona y con buenas ideas. Está Vicky Dávila, que ha hecho un enorme trabajo desde Revista Semana. Pero en general, cuando la cosa se diluye tanto, deja de ser clara. Entonces, lo que sí tengo claro es que aquí el verdadero opositor a Petro ha sido la sociedad civil.
Es decir, la sociedad civil es la que ha salido de las calles, la que se ha manifestado, la que le ha puesto un freno cada vez que le ha tratado de avanzar más de la cuenta. Ahora, ¿cuál es la última esperanza de Petro? Es la política del caos, a mi juicio, ¿no? Esto es un análisis mío. Me puedo equivocar, no soy colombiano, desde afuera lo digo. La política del caos, o sea, apelar a la insurgencia de las masas violentas, porque constitucionalmente ya no tiene mucho que hacer. Es decir, ¿qué puede generar él? Una irrupción caótica de las masas que fuerce algún tipo de modificación constitucional que le permita ser reelegido. Ustedes me dirán, pero eso es demasiado radical. Es que ya ha pasado, es parte de las estrategias del Foro de Sao Paulo. Miremos si no lo que ha pasado, no en Colombia, sino en Chile. En Chile, las masas que irrumpieron violentas, siguiendo los lineamientos del Foro de Sao Paulo, empujaron al gobierno de Piñera a habilitar una nueva constitución que al final no fructificó, pero estuvo a punto de salir. El proceso se aprobó, lo que no se aprobaron fueron los dos textos que se intentaron. Entonces, aquí hay que estar muy atentos. Yo no creo que un líder mesiánico como Petro, que además es una mala copia de Hugo Chávez, es decir, ya a veces da vergüenza ajena incluso, no creo que ese hombre esté dispuesto a soltar el poder así como así. La sociedad civil tiene que estar muy atenta y ojalá que los liderazgos políticos se acomoden para que quede claro quién va a ser el verdadero opositor a Petro. Escuchándote bien y estando muy atento a lo que tú dices, ¿será que la democracia se agotó? ¿El modelo democrático? ¿Será que...? Mira, yo no creo que la democracia esté agotada, creo que enfrenta nuevos riesgos. Es decir, la democracia al final del día es la idea de que el pueblo tiene que tener el poder de elegir su propio destino político y nos hemos encargado de organizar un sistema para representar las voluntades individuales de manera colectiva a través de las urnas. En otros momentos de la historia, la democracia no tenía urnas, sino que tenía sorteos, por ejemplo. Entonces, el pueblo estaba representado en un sorteo que se hacía a ver a quién le tocaba gobernar y a quién le tocaba la antigua Atenas, por ejemplo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la democracia va modificando sus métodos, pero que la esencia siempre es la misma. Es la ¿Pero idea... usted le cree a la democracia como método actual? Mira, no es perfecta, pero es el menos malo de los sistemas porque es el que evita, en principio, que nos matemos por el poder. ¿Y entonces por qué a los chinos les funciona? Y no siendo democracia. Porque no tienen libertad. Es decir, acá también uno puede decir, estoy dispuesto a resignar la libertad con tal de tener eficiencia, pero en Occidente lo que hemos valorado es la libertad ante todas las cosas. Entonces, claro, mirá qué interesante lo que estás diciendo, porque durante la pandemia, ¿cuál fue el modelo que se nos vendió para controlar al virus? El modelo chino. Sí. Pero yo prefiero tener una libertad peligrosa que una esclavitud segura. Y lo que hay en China es una esclavitud segura más que una libertad peligrosa. Última pregunta y muy breve. ¿Argentina va bien? Argentina va excepcionalmente bien. Ha sido muy grato ver indicadores que así lo prueban. Te voy a poner 2 o 3 números. Javier Milei recibió el país con un 55% de pobres. Más de la mitad del país estaba bajo la línea de la pobreza el mes que Milei asume el poder. Bueno, un año más tarde, el país, midiendo con la misma metodología, con los mismos instrumentos estadísticos, el país tiene 38% de pobres. Eso equivale aproximadamente a 8 millones menos de argentinos pobres. Esto no tiene ningún tipo de precedentes. En Argentina seguro que no. Y estoy bastante seguro que en más de un país de América Latina tampoco se ha dado nunca un fenómeno así. Por otro lado, el pueblo argentino eligió a Milei en primer lugar para que controle la inflación. El mes que Javier Milei asume el poder, la inflación se ubicó en el 25,5% mensual. Y hoy la inflación mensual ronda el 3% y se espera que los próximos meses caiga incluso al 1%. Es decir, para el argentino la inflación es un problema que ha sido muy bien controlado en muy poco tiempo. Pero ¿qué decían? Que Javier Milei iba a generar una brutal recesión económica. Porque el dólar lo iba a disparar, todos los especialistas diciendo eso, y pasó todo lo contrario. Exacto, cuando Milei asume el gobierno, el dólar estaba en 1.300 pesos. Decían que con Milei se iba a ir a 3.000 pesos e incluso decían que se iba a ir hasta 7.000 pesos algunos políticos y analistas. Bueno, hoy el dólar está rondando los 1.000, 1.050, 1.100 pesos. O sea, con cepo liberado. Con cepo liberado. Sí, es que con cepo liberado. Funcionó. Por otro lado, decían que Javier Milei no iba a poder hacer un ajuste, hizo un ajuste de 15 puntos del PBI. Eso no existe, no hay registro histórico de una medida así.
cuando lo hizo, dijeron que entonces iba a generar una brutal recesión que iba a sumir a la gente en la más absoluta de las pobrezas. Y no solamente que ya te acabo de contar que en realidad tenemos 8 millones de pobres menos en Argentina en tan solo un año, sino que además estamos creciendo a tasas en el orden del 6%. O sea, lo que se llamaban tasas chinas justamente, pero con libertad, no con esclavitud. Con lo cual, Milei se empieza a convertir en un faro para la región y vamos a llevarlo incluso a otros indicadores que no son económicos. Inseguridad. Los homicidios en Argentina bajaron. Los homicidios contra mujeres, lo que llaman feminicidios o femicidios en Argentina, cayeron cerca de un 17%. A pesar de que nos decían que Milei era un misógino, un machista, que iba a acelerar el machismo y el sexismo en Argentina, bueno, hoy las mujeres en Argentina están más seguras que durante el feminismo de los kirchneristas. Por otro lado, el narcotráfico, que ya lo teníamos muy aceitado y muy activo en la zona de la provincia de Santa Fe, ha sido neutralizado en tan solo un año, siguiendo políticas muy a lo Bukele. Entonces, lo que te puedo decir es, en un año la Argentina ha cambiado, es un nuevo país, va por una muy buena senda, pero ahora la gente va a tener que convalidar lo que se hizo en las urnas. Tenemos elecciones en octubre y ahí se va a definir muchas cosas. Se va a definir, entre otras cosas, si Milei tiene verdaderas chances de ser reelecto en el año 2027. Ahí está lo que le duele tanto a la izquierda, y no son palabras mías, lo que dijo Petro y lo han dicho muchos. Cuando un pobre deja de ser pobre, se vuelve derecha porque ya tiene capacidad. Y por eso Milei se vuelve en el líder de América Latina. Y lo mismo, cuando un país no tiene seguridad, le pasa lo de El Salvador. Cambia el panorama y tenemos dos líderes que todo el mundo les está copiando. Exactamente. Así Agustín Laje, tu tiempo es muy corto, lamentablemente, pero quedamos comprometidos a hacer un Zoom con todo gusto, para lo que vamos a hacer. ampliemos el tema argentino, que vale la pena, una potencia en 1900. Y miren, se van a recuperar, ahí van. Hay mucho para hablar. Es cierto, Argentina estaba entre las potencias mundiales, Sí, claro. entre los países más ricos del mundo a principios del siglo XX, y el siglo XXI nos destrozaron. En realidad nos vienen destrozando desde hace muchas décadas más, y ahora vamos a volver a ser lo que alguna vez fuimos. Como dicen, nadie aprende en cuerpo ajeno. Esperemos que sí aprendamos en cuerpo ajeno. Vamos a ver. Agustín, muchas gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias, muy amables. Bueno, hasta acá este video entonces, esta entrevista de Agustín Laje en el canal Nos Cogió la Noche, nos agarró la noche, para decirlo más en castellano, en argentino, y no tanto en español o incluso en Colombia. Imagino que también dicen nos cogió, o será algo tal vez casi paródico. Ahora vamos a